Ante ese boletín de prensa, el señor ministro de Vivienda se despachó tratándome de mentiroso y diciendo que eso era una falsedad mía y retándome a que le demostrara que el presidente Santos había hecho ese compromiso, cosa que ya estaba en el boletín de prensa que expedimos y se lo volvimos a demostrar con todo tipo de declaraciones y de videos, etc. Sin embargo, en vez de aceptar eso como una explicación sensata, entonces empieza el ministro una especie de carrera por ver cómo se conseguía el resto de las viviendas. Y empezando diciembre, entonces dijo que ya llevaban otras 6.000 más y que al final del mes iban a entregar otras 25.000, o sea, que le aparecían en 30 días, le aparecían casi 30.000 viviendas entregadas. Yo empecé a enviarle derechos de petición diciéndole que me precisara dónde estaba construyendo esas viviendas y él dio una serie de respuestas evasivas que estaban calculadas a mi juicio para confundirme y para meterle a los colombianos la idea de que se habían entregado unas viviendas que no se habían entregado. Ante esa situación entonces le envié una carta a FiduBogotá, que es la organización de don Luis Carlos Sarmiento, que paga las viviendas gratis. Ellos tienen 4 billones de pesos para pagar esas viviendas. Entonces le dije a los señores de FiduBogotá, díganme cuántas viviendas han pagado, que es una manera de saber cuántas de verdad se han entregado, porque si no se las han pagado a los constructores, pues tampoco las han construido y no las han entregado. Esto fue el 27 de diciembre, señor presidente, 27 de diciembre. Y también le insistí al ministro en que me contestara esa misma pregunta, ¿cuántas viviendas han pagado? Y ustedes no me van a creer, colegas del Senado, llevo desde esa fecha, no sé cuántas cartas le enviaba a FiduBogotá y al ministro de Vivienda, diciéndole que por favor me certifiquen cuántas viviendas gratis han pagado. Y esta es la hora, estamos ya en el mes de abril, que no he podido que el ministro me responda a eso. Le pedí a la Procuraduría que interviniera para que le ordenara al ministro que respondiera a una pregunta simple: ¿cuántas casas han pagado? Como una manera de saber cuántas van. Y es el derecho de un ciudadano y el derecho de un congresista en su control político saber en qué se están invirtiendo los recursos públicos y cuál es el balance de las cosas. Bueno, aquí sigo solicitándole al ministro esa respuesta simple. Entonces, ¿yo a qué conclusión he llegado? A que primero, si me entregan esas respuestas, queda claro que no entregaron las 100.000 y que el ministro les mintió a los colombianos. Pero más grave que esos senadores es a los que les quiero llamar la atención: ¿cómo avanza un país si lo que empieza a establecerse por parte del gobierno es que el gobierno, los ministros, ocultan la información que están obligados a entregar? Es que yo eso lo pido como ciudadano, pero también lo pido como congresista. ¿Cómo hace el Senado control político si una pregunta tan elemental como esa, tan simple como esa, me la ocultan? ¿Cómo es posible que FiduBogotá tenga el derecho de administrar 4 billones de pesos si una pregunta tan simple como esa tampoco me responde? Entonces, esto lo dejo aquí como una constancia ante el Congreso, porque ya me pasó también con el ministro Lizarralde, que nunca me respondió a las preguntas que les hice una vez fue nombrado como ministro. ¿Cómo puede funcionar un Congreso? ¿Qué tipo de democracia puede hablarse en un país donde el gobierno, como política de Estado, decide no informarle a los ciudadanos y no decide informarle a los congresistas? Repito, preguntas tan